Rodolfo, bienvenido, ¿cómo anda? Buen día. Muchas gracias, todo bien, muchas gracias por la invitación. ¿A cuánto está el litro de bencina en Williams? Está sobre los 1000, alrededor de 1100, 1000, un poquito menos de 1100, 1070. Ya, ahí, ok, digamos, pero pasó la barrera de los 1000 sí. pesos hace rato. Hace rato, ¿no? Hace harto rato ya, yo creo que hará más de un año que estamos sobre los 1000. ¿Qué porcentaje de más se paga por cualquier tipo de servicio o producto en Williams que en el resto de la región solamente? Es que depende, porque hoy día, por ejemplo, en algunos, considera tú que el traslado de muchos productos, incluido las bencinas, están subsidiados por el Estado. Sí. Por lo tanto, no hay una explicación muy lógica que te diga por qué razón, si un litro de combustible aquí te vale, no sé, 800, 700 pesos, siendo que está todo financiado, digamos, para por parte del Estado para que llegue a Puerto William, ¿por qué razón allá termina costando 200, 300 pesos más? La verdad que no, por lo menos para mí nunca ha quedado muy claro, digamos, cuando tú no tienes como empresario un costo extra asociado al traslado o que te justifique este incremento de precio. Y efectivamente, por ejemplo, para el resto de los locales tú encuentras productos más caros. O sea, lógicamente ahí los víveres cuestan, no sé, por lo menos 100 pesos más caros que en otros lugares, que en mismo Punta Arenas, tienen un costo mayor, digamos. Pero también así hoy día yo me he sorprendido, el otro día fui al supermercado, por ejemplo, y acá para llegar a Puerto William, y la verdad que terminé comprando creo que alimento para perro, porque el resto la verdad que estaba todo al mismo precio. Se ha equilibrado. O lo que es caro sí es la verdura, o sea, eso es carísimo. La verdura. Y llega aquí, si llega en malas condiciones aquí de Punta Arenas, imagínate cómo llega a William. No, y además llega una vez al mes, 2 veces al mes. No, llegan todas las semanas. Llegan todas las semanas, todos los días sábados, pero la verdad que llegan en muy malas condiciones, no tiene una gran variedad tampoco, o sea, lo más, por ejemplo, en verdura te llegará lo que dura un poco más, que no sé, los pepinos, tomate, un repollo, pero sería, o sea, ni pensar en otro tipo de verdura fresca, coliflor, brócoli, no sé, alguna cosa, no encuentras. La alternativa que te queda es comprar productos congelados nomás, que están al precio similar acá a Punta Arenas. Ya nos vamos a meter en varios temas, como por ejemplo la basura. ¿Qué pasa con la basura de Puerto William? ¿Se saca o no se saca la basura de Puerto William? Hay un vertedero en Puerto William, ¿no? Sí, un vertedero, un botadero, digamos, un lugar donde se recolecta la basura y se va a dejar. La verdad que hay un proyecto de larga data que está absolutamente retrasado, que es el tema de la construcción de una estación de transferencia en Puerto William, que justamente hace las veces de clasificar la basura, la materia orgánica se queda en Puerto William, y lo que no se puede reciclar, pero tiene un valor comercial, lo que no se puede reciclar y lo que se puede reciclar se trae acá a Punta Arenas. Y acá se ve cómo acá la idea es llevarlo al relleno sanitario que está posiblemente en construcción en Punta Arenas, y lo que se pueda comercializar se vende. Sí, claro. Metales, chatarra, etcétera. Pero el tema es que para construir la estación de transferencia dependemos efectivamente de que en Punta Arenas se construya el relleno sanitario. Y ahí es donde se ha entrampado porque ha habido problemas con la compra de los terrenos, con los diseños, y la verdad que esto a mí me tocó aprobarlo en su minuto en el año 2014, el Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos. Y desde el 2014 hasta el día de hoy no ha habido ningún avance. Nada. Y sin estación Lo único que avanzó fue en Porvenir, que se compró el terreno. Ok, y sin estación de transferencia no se puede sacar Lo que pasa es que es complejo porque finalmente los volúmenes de producción de basura, por ejemplo de basura reciclable, son bajos. Tú no tienes tampoco en el actual vertedero tú no tienes una persona o una planta que te permita seleccionar y separar la basura, por lo tanto es súper difícil hacer esa labor. Se han intentado hacer proyectos de reciclaje, hay periodos en que han funcionado bastante bien, pero son programas muy esporádicos, o sea, programas que duran un par de meses, no sé, medio año a lo mucho, en el que, claro, se le pide, por ejemplo, principalmente a los negocios, a los supermercados, en que le diga, oiga, por favor, usted podría todos sus desechos separarlo, el cartón aquí, el plástico. Que debiese ser algo que deberíamos hacer todos. Se hace, y cuando el programa funciona, te digo, todos los pequeños empresarios lo hacen sin ningún problema.
Pero ¿qué pasa? Que esos programas duran tan poco que al cabo de 3 meses ya nadie pasó a retirarla, las personas tampoco pueden tener acumular la basura en su patio. Exacto. Y empiezan a botarlo y volvemos nuevamente al mismo ritmo en que la basura se va de forma tradicional, digamos, directa al vertedero. ¿Cuánto sale ese proyecto de la estación de transferencia, Rodolfo? No tenía presupuesto asignado todavía. Ya. Lo que tenía era como el estudio hecho y las ideas de, como te digo, porque depende de que en Punta Arenas esté listo el relleno sanitario. Ya. Esto es un tema porque hay cosas que de verdad son más importantes que otras, y por eso quiero meterme en tema basura, porque medioambientalmente hablando, ecológicamente, en términos de salud y en términos de la sustentabilidad del territorio, del futuro, de todo lo que significa el potenciamiento de la provincia antártica, porque es un pedacito de la Antártica, Puerto William, exactamente, es un pedacito de la Antártica. El no tener claridad respecto de cuándo se va a hacer la estación de transferencia, o que las autoridades prefieren hacer otro tipo de proyectos que pueden ser igual de importantes o pueden tener mucha importancia, pero no sé si tan importantes como preocuparnos de eso y no, porque si esto se demora más, William va a terminar con un cerrito de basura. Exacto. Sí, ¿Ah? Sí. Va a terminar con un cerrito de basura. Sí, no, y toda la contaminación anexa, porque considera que hoy día el lugar donde el vertedero no tiene ningún tratamiento más allá de cavar un hoyo en la tierra, enterrar la basura y cuando se llena se tapa, digamos. Es todo el tratamiento que se hace. Y a la antigua, eso genera una serie de líquidos percolados, ¿no es cierto?, que son contaminantes. Y el vertedero está localizado en una muy mala posición, para mi juicio, porque está justo en un cerrito, literalmente, que está aledaño a 2 ríos, que es el río Guanaco y el río Uquica. Ya. Entonces, los líquidos percolados, corres el riesgo de que efectivamente estén contaminando los ríos. Esos ríos, efectivamente. Y además, de forma subterránea, disculpa, Rodolfo, van a llegar al Canal Beagle, ¿no? Exactamente, o sea, si ya llegando a cualquiera de los 2 ríos, ya estás, digamos, si el vertedero estará en línea recta, no sé, 1 kilómetro del Beagle, con suerte, digamos, está súper cerca del canal. O sea, podría estar contaminante hoy día perfectamente, ¿no? Podría ser, digamos. O sea, ¿cuántos años ya el vertedero? Ahí mismo, y no tengo... ¿Desde que tú te acuerdas? Sí. Imagínate. Sí, no sabría decirte. Sé que existió antes otro más lejos de la población, pero ya también lleva muchos años clausurado. Ya, ok. Se anunció por parte del gobierno, con bombos y platillos, por cierto, como se hace en cualquier gobierno, los anuncios de inversiones, pues. Habían cosas que estaban aprobadas ya en el core anterior, como por ejemplo el muelle multipropósito. Sí. Como por ejemplo el muelle multipropósito. Y algunas otras cosas, por cierto, igualmente de importancia. Pero la prioridad, según palabras del propio intendente, acá en el día de ayer y del ministro de Obras Públicas, Fontaine, que estuvo la semana pasada también conversando acá con nosotros, es el centro subantártico en Puerto William. Tú has sido bastante crítico en las últimas horas, te he escuchado, te he leído, diciendo que hay prioridades mucho más importantes que construir un centro subantártico, y que además eso solamente potencia el patrimonio de la Universidad de Magallanes, porque además, fuera de micrófono conversábamos, claro. Expliquemos un poquito cuál es tu visión, ¿no? Porque muchos recursos tampoco entraría para el desarrollo de Puerto Williams respecto de ese proyecto, que es una tremenda inversión en términos económicos. Es muy grande, sí. Bueno, la verdad que yo he sido crítico de este proyecto desde hace muchos años, ¿eh? O sea, no es solamente un tema de ahora. Este proyecto, el diseño, a mí me tocó participar cuando estaba en el Consejo Regional en el año 2014, aproximadamente en junio también del año 2014. Se fue a presentar el diseño del Centro Subantártico, fueron varias reuniones las que sostuvimos dentro del Consejo Regional, y efectivamente cuando nosotros aprobamos el diseño de este edificio, digamos, se le pidieron una serie de requisitos a la Universidad de Magallanes, y en particular en ese entonces a Omora, quien en ese minuto era el que iba a quedar en manos como propietario de este edificio. Posteriormente, afortunadamente, pasa a manos de la Universidad de Magallanes, que por lo menos es una universidad estatal, ya, algo rescatable. Pero finalmente, ¿qué se le pide? ¿Y qué le pido yo en particular? Está escrito en las actas del Consejo Regional de ese entonces, y se le pide textual. Ustedes como universidad tienen profesionales en Puerto William, tienen personas que están haciendo doctorados, magíster, tienen funcionarios propios de la universidad porque tienen un pequeño centro en este minuto en Puerto William.
le decíamos, ok, nosotros tenemos problemas en lenguaje, tenemos problemas en la prueba de aptitud académica en matemática, por favor, entonces ustedes, si nosotros le vamos a pasar tanta plata, ustedes comprométanse a instalarse con un preuniversitario. Ok, preparar a los chicos para el tema de la preparación de la prueba. No les significaba un mayor costo porque ellos hoy día tienen infraestructura en Puerto William. Por lo tanto, es cuestión de habilitar y anunciar por los medios, qué sé yo, y ¿sabes qué? Todos los días, martes, miércoles, jueves, vamos a estar dando de tal a tal hora clases de matemática, de lenguaje, arriba, gratuito. Listo, perfecto, hubiese cumplido. Se le pide que cambien el terreno porque originalmente el Centro Subantártico estaba diseñado su construcción más hacia la costanera todavía, ya, en un lugar que para todo efecto en Puerto William es utilizado como una plaza, como un área verde. Okay. Ya siempre se ha utilizado igual, un espacio comunitario, siempre se ha utilizado de la misma manera, y la verdad que a mí me sorprendió cuando ellos anuncian que la construcción del Centro Subantártico va a ser en ese lugar. Entonces nosotros le dijimos, no, ustedes tienen que cambiarse de lugar. Y lo último, el tema del reforzamiento de las clases de inglés, porque si queremos potenciarnos turísticamente, necesitamos que nuestro colegio y nuestros alumnos tengan justamente un nivel de inglés lo bastante avanzado como para darse a entender, digamos, con los turistas que llegan a la isla. A todos dijeron que sí. ¿A todos dijeron que sí? Sí. Entonces, por eso que a mí hoy día yo finalmente no estuve, porque yo después me retiro del Consejo Regional y en el año 2006 se aprueba finalmente la construcción, ¿ya? Y ahí el único consejero que votó en contra de la construcción del Centro Subantártico fue Roberto Sar, ya, a quien yo le agradezco que haya votado de esa manera. Porque habían otros consejeros que efectivamente no estaban de acuerdo con el Centro Subantártico, pero quien fue a presentar el proyecto fue la propia presidenta Bachelet, ya, de ese entonces. Y la verdad que para un consejero de la nueva mayoría era muy difícil decirle que no a su presidenta. Uh-huh. ¿No es cierto? Así que la verdad que terminaron votando que sí, a pesar que sabían, muchos de ellos, que no era un proyecto anhelado ni demandado por la comuna de Puerto William. ¿Ya? Entonces finalmente cuando se vuelve a tocar este tema, yo pensé que le íbamos a dar una segunda vuelta ahora con este Consejo Regional. No fue así. Y la verdad que a mí lo que me molesta es que finalmente no hemos sido capaces de escuchar como gobierno anterior y como gobierno actual, del cual yo me siento parte, no hemos sido capaces de escuchar cuáles son las prioridades y cuáles son las necesidades reales que tiene Puerto Williams. O sea, hoy día para mí me parece impresentable que le estemos entregando más de 10.000 millones de pesos a una institución que no ha sido capaz de cumplir con su propia palabra. Si aquí no se le pidió nada extraordinario, se le pidió única y exclusivamente que cumpla con lo que ellos mismos dijeron que estaban de acuerdo en hacer y que no lo han hecho hasta el día de hoy. Ellos efectivamente cambian su lugar de construcción en un tiempo récord. Bienes nacionales de ese entonces les pasa un nuevo terreno que lo viene a entregar la propia presidenta Bachelet nuevamente en un congreso científico que se hizo en Puerto William. Y en tiempo récord, o sea, ya se lo quisiera la comunidad Yagán, ya se lo quisiera un emprendedor, ya se lo quisiera cualquier persona en Puerto Williams que le faciliten un terreno de grandes dimensiones en el centro de la ciudad, a metros del hospital, al metro de las principales calles, de la municipalidad, de la gobernación, te pasen un terreno sin mayor trámite, sin mayor costo de por medio. Ya se lo quisiera cualquier persona en Puerto Williams. Entonces, eso ya es llamativo. Y finalmente se firma efectivamente un convenio con el colegio para tratar de implementar estos preuniversitarios. Ya. Tan mal hecho que hasta el día de hoy ha sido impracticable. No han habido nada, no ha habido absolutamente nada, más allá de los tradicionales talleres eventuales que se hacen, que históricamente se han hecho talleres sobre conservación y qué sé yo, todo el tema. No es algo nuevo que se está haciendo hoy día, siempre se han hecho. Entonces, finalmente, eso es lo que a mí me genera molestia, cuando se le entregan recursos a una institución que no cumple. Y finalmente lo único que hacemos es transferirle un edificio que cuesta 10.000 millones de pesos y un poco más, casi 6.000, casi 11.000, para que simplemente se agrande su patrimonio, ¿no es cierto?, y todo pareciera transcurrir normal, cuando hoy día hay grandes prioridades, hay grandes necesidades en Puerto William. Casas de partida, ¿no? De partida el tema del habitacional. O sea, si tú hoy día destinaras esa misma plata a soluciones habitacionales, al costo de la construcción de las casas que financiamos en el 2014, son alrededor de 150 casas las que tú podrías construir en Puerto William. Es casi el triple de lo que se va a hacer de aquí a un par de años, ¿no? Exactamente. Entonces tú puedes construir casi 150 casas y eso significa
significa solucionar la demanda del 100% de las personas que hoy día están inscritas en algún comité de vivienda. Del 100%. Y hasta te sobrarían un par de casas si es que alguien se quisiera ir a vivir a Puerto William. Mira. O sea, de verdad, y eso para mí es mucho más prioritario. O sea, para mí el tema social, el tema de la comunidad, de cómo vive la gente en Puerto William, para mí es mucho más vital, mucho más importante que cualquier otra obra de infraestructura. Hay proyectos que están también, que vienen en esa misma línea, que te potencian el tema turístico, como el muelle multipropósito, que también están financiados. Y que perfectamente se podría haber anunciado su licitación en este minuto. Entonces yo creo que efectivamente hay prioridades, existen otras necesidades en Puerto William, y yo creo que hoy día lamentablemente no se acertó con el tema de la construcción del Centro Subantártico. Ya, ¿y cómo entiendes que un gobierno del cual usted forma parte, sí, se siente parte de este gobierno, no tenga esa visión que a usted le gustaría que tuviera? Usted conversó con Mattison, por ejemplo, con el intendente. La verdad que de este proyecto nunca logramos conversar. En algún minuto se planteó la necesidad, y ahora con más urgencia todavía, de citar a la universidad que fuera a explicarnos el Centro Subantártico al CORE. Y la verdad que esto tampoco, la responsabilidad tampoco es 100% del gobierno actual, que quede claro. Aquí hay proyectos que vienen de arrastre, y que efectivamente hay un principio de continuidad del Estado, ¿no es cierto? Y que tú tienes que continuar con aquellas obras que han estado ya sea financiadas o en proceso de licitación de gobiernos anteriores. No te olvides que este Centro Subantártico el diseño fue aprobado en el año 2014, sí, con una serie de requisitos, y los recursos para su construcción fueron aprobados en el año 2016. Cuando el Consejo Regional te aprueba los recursos para la construcción de algo, de un edificio, de un puente, de lo que sea, la verdad que es muy complejo, por no decir imposible, retrotraer esos proyectos, porque necesitas de acuerdo, qué sé yo, para destinar los recursos a otra plata, a otra inversión. Por lo tanto, en eso hay que entender que efectivamente al gobierno lo que le toca es continuar con la inversión. Lo que yo hubiese esperado es que a lo mejor nos hubiésemos sentado a conversar y hubiésemos definido justamente esto, prioridades, ¿no es cierto? Porque en algún minuto había que construir el centro, si estaba financiado, y ahí lamentablemente nosotros nos encontramos con las manos atadas y no tenemos mucho que hacer, ¿no es cierto? Pero sí a lo mejor destinar el esfuerzo, destinar los recursos, destinar la mano de obra a otras inversiones que sean más necesarias y prioritarias para Puerto William. ¿Ha faltado de que se le pida la opinión o la interpretación respecto a algunos proyectos al Consejo Regional por parte de esta administración? Yo creo que eso siempre es necesario, o sea, escuchar efectivamente finalmente nosotros estamos ahí en el Consejo Regional por elección popular, sí, representamos y somos la voz de aquellas personas que muchas veces no pueden hablar, ¿no es cierto? Y estamos ahí justamente para transmitir cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades y qué es lo que nos afecta como comuna, como provincia, como región. Y la verdad que, claro, yo siento que hay proyectos de inversiones tan altos, como por ejemplo el mismo Centro Antártico Internacional de acá de Punta Arenas, claro, sí, la Darcena, obras tan importante, que significa tanta inversión, tantos recursos, 30.000, 20.000 millones de pesos, que efectivamente yo creo que eso amerita una conversación profunda con los consejeros, no solo con eso, o sea, yo no me niego, a lo mejor es demasiado populista, a lo mejor a algunos no les gustará, pero oye, cuando vamos a destinar 30.000 millones de pesos para la construcción de un centro antártico internacional, yo iría a la calle y le preguntaría a las personas, oiga, tengo dos alternativas porque se traslapan dos obras, Darcena, Centro Antártico Internacional. Listo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una votación en 5 meses más, qué sé yo. La consulta ciudadana. Una consulta ciudadana, y que la gente decida qué prefiere, un centro subantártico o la Darcena. Y lo que prefiera la gente, ahí nosotros tenemos que acatar, si nosotros somos la voz de la ciudadanía, nosotros no podemos pasar por sobre lo que ellos digan. Se podría haber hecho lo mismo en William, perfectamente. Por ejemplo. ¿Usted cree que es clarísimo las prioridades que va a tener la gente en William? Yo creo que sí, es cosa de ver cómo han reaccionado, cómo han interpretado lo que hemos estado hablando estos últimos días en las redes sociales, y yo te puedo garantizar que no he visto a nadie que me haya dicho, ¿sabes qué, Rodolfo? Yo creo que no, yo creo que esto es prioritario, yo creo que el Centro Subantártico es necesario. No, al contrario, todos han estado más o menos en la misma línea de lo que nosotros estábamos planteando.
Entonces, y lo mismo se puede hacer en Puerto William cuando son obras tan millonarias, más de 10.000 millones de pesos. Perfectamente bien se le puede preguntar a las personas, oye, ¿qué vamos primero? Porque yo he hablado con la empresa, yo también aquí lo entiendo. Hoy día, ante las carencias de casas que hablábamos, las mismas empresas constructoras nos dicen, ¿sabes qué? Yo puedo tener 200 trabajadores máximo acá en Puerto William porque no tengo dónde más meter gente. Sí. No tengo dónde arrendar una casa, no tengo más espacio donde alojarlo. Por lo tanto, tampoco sería responsable por parte del gobierno llamar a todas las obras que están pendientes de un viaje, porque eso significaría, por ejemplo, tener que la empresa contratara más de 500 personas y llevárselas a Puerto William. Y simplemente 300 de ellas no tendríamos dónde meterla, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tiene que haber también una programación, ¿no es cierto? Ir definiendo qué hora vamos primero, con cuál obra vamos después, de tal manera de no saturar, no congestionar, ¿no es cierto?, el Puerto Williams, y darle capacidad también a las empresas de que se puedan organizar con sus tiempos y con sus trabajadores. Es una cosa lógica, digamos. Y yo creo que ahí a donde perfectamente se le podría preguntar a la gente de Puerto Williams, ¿qué prefiere primero? Tengo este listado de proyectos. ¿Cuál le gustaría a usted que se vaya primero? Consejero, pero eso en la comuna de Cabo Hornos, pero en la comuna de Río Verde pasó algo similar en las últimas horas. Se aprobó un proyecto de $2 millones para hacer una plaza en la costanera de Río Verde. Y hay cores que han salido diciendo, hay otras prioridades, pues, faltan casas también en Río Verde, faltan un montón de otras cosas, en vez de hacer una plaza y gastarse $2 millones. ¿Usted votó a favor o en contra? Sí, yo voté a favor. Bueno, pero ahí hay una contradicción, ¿o no, Rodolfo? No necesariamente, porque cuando tú escuchas, porque efectivamente nosotros estuvimos en la reunión, estuvieron los concejales, que son representantes populares, estuvo la alcaldesa, y cuando la alcaldesa nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Nosotros, a pesar de que seamos pocos habitantes, tengo el derecho a vivir con dignidad, tengo el derecho a tener avances como lo tiene hoy día ciudades como Puerto Natales, como Punta Arenas o como el mismo Puerto Williams, créame que eso a nosotros, y cuando los concejales están de acuerdo con eso, la verdad que a nosotros nos queda, como te digo, acatar la voluntad de lo que la gente nos está pidiendo en ese minuto. Ya, pero ahí lo estaba pidiendo la alcaldesa, no la gente. Y los concejales. Ahí los concejales. Y los concejales. Ya. Entonces, y ellos son los representantes de la elección popular. Ellos representan el sentir de la ciudadanía. Y por lo tanto, si ellos hablan, cuando ellos hablan, yo entiendo que están hablando a nombre de su comunidad. Sí, estamos de acuerdo. Y no hablando a nombre personal. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que si uno interpreta lo que estamos conversando, y yo te encuentro toda la razón en la primera parte respecto de la consulta ciudadana, y seguramente es mucho más digno para una persona tener su casa propia que tener que estar arrendándola todas las semanas, todos los meses, o pagar un arriendo todos los meses, y que ella, me cuesta pensar o creer de que esa persona sienta que es más digno tener una plaza que una casa propia. Hoy día, la verdad que dentro de las demandas que ellos mismos plantearon, el tema de vivienda no estaba dentro de las prioridades. De lo que ellos plantearon en su minuto fue el tema de la conexión eléctrica que surgió en el tema del mismo consejo, y el tema de la posibilidad de la pavimentación del camino hasta Río Verde. Sí. Esas fueron las dos prioridades que surgieron dentro del Consejo. Y la verdad que justamente porque finalmente hermosear lo que es la costanera de Río Verde, y se considera lo que es pavimentación. Pues se pavimenta justamente toda la franja que es el frontis de Río Verde. Y la verdad que aquí también yo creo que la situación es distinta, porque finalmente cuando tú porque ¿qué alegaban algunos consejeros? Inclusive algunos consejeros dijeron esta comuna no debería existir. O sea, fueron así de tajantes, y hubo consejero como Hugo Cosís que dijo, esta comuna debería desaparecer, no tiene sentido que exista. La verdad que es súper fuerte cuando yo creo que para cualquier autoridad que vengan y te digan, ustedes como comuna no deberían existir. La verdad que eso no depende del Consejo Regional, eso depende de otra instancia, y si existe esta comuna es porque en su minuto, yo creo que hasta ahora se justifica su existencia. Si finalmente hay estancieros, hay empresas, hay residentes, hay pescadores, hay personas que viven y que están residiendo en ese lugar. Por lo tanto, es lógico que también tengan acceso a este tipo de avances. Y cuando nosotros, y lo que nosotros lo planteamos, yo creo que la visión tiene que ser distinta. Si nosotros queremos que efectivamente haya más crecimiento en estos sectores, o potenciar estos lugares que son muy atractivos turísticamente,
Al contrario, debemos ir potenciando justamente obras de infraestructura, obras que vayan mejorando la calidad de vida de los habitantes de estos sectores, ir fomentando el tema del poblamiento. Y ahí está la construcción del río Hollenberg, río Pérez, que va a ser una ruta alternativa, que ahí finalmente, si tú quieres ir por una ruta turística, vas a tener que pasar por Río Verde, y la comuna tiene que ir preparándose para la llegada de más personas, y ese camino está en construcción. Es cosa de años para que esté terminado, digamos. Y tenemos que ir planificando también con una visión de futuro. No podemos estar limitando la inversión en esos lugares, sobre todo cuando son comunas tan pequeñas que finalmente no siempre pueden acceder a recursos del gobierno regional. Yo creo que esta es la única obra que se ha financiado en el año para Río Verde. Entonces, la verdad que tampoco, digamos, es una comuna que esté malgastando los recursos, porque nos mostraron unos frill que han ejecutado para el colegio, para la posta, una serie de cosas, y la verdad que es un gusto. Nosotros estuvimos recorriendo el centro de salud de Río Verde, y es una verdadera clínica. Tiene todo su box, tiene todo su instrumental, con inversión propia, muchas de ellas, que han ido ejecutando el municipio. Y la verdad que eso es destacable, porque hay un uso muy eficiente de los recursos que se le entrega. Lo voy a traer a la comuna de Punta Arenas ahora. Tengo que aprovechar que está el consejero regional, porque es consejero regional. Está bien, si hablamos de Puerto William y hemos visto el tema, y está planteado tiene su corazón ¿Qué es la noticia? Seguramente en las últimas horas en términos de proyectos, ¿no? Porque ¿qué va a pasar con el muelle multipropósito? Bueno, el intendente ayer decía que es muy probable que se avance para allá en los próximos 2-3 años, antes de que termine esta administración. Pero está en stand-by aún respecto de cómo se va a llevar adelante ese proceso. Exacto. Lo que sí descartó es la construcción de este estadio techado, este nuevo complejo que se había pensado acá a nivel regional, y que viene desde el origen, el proyecto primario, desde la primera administración Piñera, y fue pasando otros gobiernos, y en la anterior administración de Bachelet se confirmaba a nivel local de que se iba a hacer. Bueno, en esta nueva administración y con este nuevo core, según las palabras del intendente, se ha dicho que no se va a hacer el estadio techado, y que se está apuntando a un polideportivo similar al de Natales, con 5.000, 6.000 personas. Eso es lo que dijo el intendente ayer. ¿Se ha conversado eso en el core, Rodolfo? Sí, efectivamente, aquí hubo una conversación hace ya, no sé si un par de meses, por lo menos un mes y algo, en que el intendente fue y justamente se analizó en la comisión de deporte el convenio que firmó a última hora el ex intendente Flies. Y la verdad que en esto hay que ser súper categórico. Aquí, lamentablemente, yo no sé si el intendente Flies lo hizo a propósito o simplemente no vio que estaba firmando un convenio que a todas luces no tenía ninguna viabilidad. ¿Por qué razón? Porque se firma un convenio que incluye una serie de obras deportivas. El Sabataro en Porvenir, un polideportivo a pequeña escala en Puerto William, con una serie de obras asociadas, una serie de inversiones en infraestructura deportiva en la comuna de Punta Arenas, en los sectores Barrio Sur, entiendo, claro, hay distintas obras, y la construcción de un techado del estadio fiscal, ¿no es cierto? Y eso tenía, toda esa obra, que eran muchas obras, tenía un financiamiento, un cofinanciamiento de 79.000 millones de pesos. Que ese fue el convenio que se firmó. Y como es lógico, cuando llega el nuevo gobierno, lo que hace es ver cómo están los recursos, digamos, cómo está la plata. Y se empiezan a revisar todos estos proyectos, y la verdad que los números no calzan por ninguna parte. No hay cómo hacer todas estas obras con tan poca plata. Hoy día, si es que se decidiera techar el estadio fiscal, solo el techado del estadio fiscal costaría más que el convenio completo que se firmó con el IND. ¿Más de 80.000? Exacto. Es una brutalidad de plata lo que cuesta el hacer del techado de este estadio. Entonces, finalmente, si es que de verdad hubiese existido una intención real de parte del gobierno, de parte del intendente Flies, por hacer estas obras, oye, le ponemos un presupuesto real y vemos lo que realmente significa techar un estadio de estas dimensiones. Pero yo tengo un par de cotizaciones, no es que yo haya pedido ni tengo un estadio, ¿no? Pero salieron publicadas en La Tercera, en el Mercurio el año pasado. Por ejemplo, mire, y se van a reír los amantes del fútbol, cuando la U ha cotizado su estadio, ya,
45.000 millones de pesos, un estadio para 40.000 personas, 45.000 millones de pesos. ¿Cómo te echar un estadio acá en Punta Arenas va a costar más de 80.000, más del doble? Considere que toda la obra acá en Punta Arenas cuestan prácticamente el doble que lo que cuesta en Santiago. Y la verdad que por eso estaba tan enojada la Cámara Chilena de la Construcción. Sí. No, sí, la verdad que es sensible cuando le tocan, yo creo que en tema Punta Arenas. Pero el asunto es que efectivamente acá es carísimo construir, o sea, a nosotros mismos como consejeros que nos toca votar estos proyectos, tú ves que en otras comunas puentes, obras que aquí no salen 1.500 millones, en otros lugares te cuestan, no alcanzan a llegar a los 1.000 millones. Sí. Y eso la verdad que yo no sé si será por un tema de mercado, yo creo que ahí hay que entrar a consultar finalmente al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, a las propias empresas, por qué razón es tan caro construir en esta región, porque es de verdad que para todo resulta llamativo cuánto terminan costando una obra que, como bien lo dice, en Santiago o en otra región cuesta muy económico. Esta burbuja es una burbuja que no se entiende mucho, sobre todo quienes no tienen y en todo sentido, o sea, tú ves por ejemplo el tema habitacional, el tema de vivienda. Hoy día comprarte una casa en Punta Arenas, tú te compras una casa, no sé, 100 millones, sí, 120 millones, sí, una casa que a lo mejor en Santiago te costaría ¿cuántos? 30, 40. Eso. O la mitad. Que no vale más que eso, digamos. Sí. Entonces, la verdad que la realidad de Punta Arenas es muy distinta a la que tenemos. Oiga, ¿el polideportivo se tiene claridad más o menos dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer? ¿En Puerto Williams? No, acá. Porque en Punta Arenas se está hablando de polideportivo. No hemos hablado de ese tema. Lo que él habló es que él iba a hacer una revisión exhaustiva del convenio de programación con el INE, que efectivamente los números no estaban calzando para construir el estadio techado, y que él, cuando tuviera el panorama más claro, porque esto él llevaba poco tiempo en la intendencia, íbamos nuevamente a juntarnos a conversar y justamente yo creo que ir definiendo estas obras que van a ir reemplazando lo que estaba en el convenio original. Rodolfo Moncada, consejero regional, se nos acabó el tiempo, son las 9 pasaditas, nos tenemos que ir al corte. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, Rodolfo, muchas gracias, buen día. Pausa breve, vamos a conversar con el alcalde Claudio Radonich en un par de minutos.